Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos listos para dar inicio al estudio de la Parashá número 26, que tiene por nombre Shemini, que en español significa octavo. Esta es una porción de la Torá que encontramos en el libro de Levítico, Vayikra, del capítulo número 9 al capítulo número 11. Es importante que para estudiar esta porción podamos entender o tener en contexto los últimos versículos de la porción anterior, donde justo se está explicando la forma en la que Aarón y sus hijos debían conducirse para que el tabernáculo funcionara correctamente. Lugar donde debían permanecer consagrándose por 7 días para que Aarón y sus hijos no murieran. Vamos a leer esta parte por favor en Levítico, capítulo número 8, del versículo 33 al versículo número 35 para tener el contexto de la porción que estaremos estudiando el día de hoy. Levítico capítulo 8, versículo 33 al versículo número 35 dice: De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día en que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Yahweh para expiaros. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Yahweh para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Vemos entonces cómo en la porción anterior encontramos estos 7 días en los cuales debía permanecer Aarón y sus hijos en el tabernáculo para consagrarse, porque si salían antes de este tiempo, bueno, corrían el riesgo de morir. Y ahora sí comenzamos con esta porción que inicia justo con el día octavo. Levítico capítulo 9, versículo 1 al versículo número 5. Levítico capítulo 9, versículo del 1 al 5 dice: En el día octavo, ¿te das cuenta por qué es importante tener el contexto del versículo anterior? En el día octavo, Moshe llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: Toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Yahweh. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: Tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Yahweh, y una ofrenda amasada con aceite, porque Yahweh se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moshe delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Yahweh. Leímos que el octavo día fue posterior a los 7 días en los que Aarón y sus hijos debían guardar la ordenanza delante de Yahweh. Recordemos que el tabernáculo ya se inauguró. Aarón y sus hijos tienen las vestimentas ordenadas para el servicio del tabernáculo. Prácticamente todo está listo. Solo que está faltando algo muy importante. Y por ello es que Yahweh da esta ordenanza específicamente a Aarón. Fíjate muy bien, Aarón no ha pedido perdón por el pecado de la construcción del becerro de oro, pecado por el cual murieron aproximadamente 3,000 hombres. Justo esta parashá nos muestra, por lo tanto, la gracia y el gran amor de Yahweh a su amado pueblo, particularmente para Aarón, pues sabemos que él pecó, infringió la Torá. Por su culpa murieron casi 3,000 hombres, y a pesar de ello, Yahweh lo perdonó. Amado pueblo de Israel, nos hemos equivocado tal vez, hemos probablemente hecho algo que no es correcto, hemos tomado decisiones no correctas. Hay personas que se sienten indignas, que dicen: prefiero mejor quedarme aquí y no hacer algo distinto. Mira, yo te digo algo, Yahweh nuestro Elohim perdonó a Aarón. Obviamente Aarón tuvo que arrepentirse con todo su corazón. Seguramente él se sintió indigno cuando presentó el becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Seguramente se presentó pensando: ¿y qué tal si no acepta mi sacrificio? Mira, esto nos habla de una gran enseñanza. ¿Cómo es que debía ser su actitud y al mismo tiempo nuestra actitud cuando nos presentamos delante de la presencia de Yahweh? Recuerda, tú y yo estamos esforzándonos continuamente para tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Yahshua. Si hubiera sobre esta tierra alguien con la actitud de: todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso está bien, mira, seguramente sería una persona sumamente orgullosa. Y ojo, ten mucho cuidado
con este tipo de personas orgullosas. Santiago capítulo 4, versículo número 6. Santiago capítulo 4, versículo número 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A ver, ¿cómo era el corazón realmente de Aarón para presentarse delante de Yahweh? Humilde. Era un corazón humilde. Salmos capítulo 138, versículo número 6. Salmos capítulo 138, versículo número 6. Dice: porque Yahweh es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es tan interesante cómo cada suceso en la Torá nos da una enseñanza. Mira, el propósito de que Aarón estuviera en este momento presentando su holocausto nos está hablando de humildad en su corazón. Aarón simplemente no puede ser una persona con ojo altivo porque estaría al servicio del tabernáculo. Tenía que ser una persona humilde. Tenía que ser una persona que ante los ojos de Yahweh, nuestro Elohim, encontrara gracia. Y la única forma de encontrar gracia es que en su corazón hubiera humildad. ¿Te das cuenta? Mira, el orgullo, por otro lado, el orgullo trae engaño. El orgullo hace pensar que el hombre puede hacerlo mejor que todos los demás. Es aquella persona que se cree autosuficiente, que no cree necesitar el apoyo de absolutamente nadie, incluyendo a Elohim. Es ese tipo de personas que dicen: es que los logros, es que lo que yo tengo es gracias a mí, gracias a mi esfuerzo. Salmos capítulo 138, versículo número 6. Porque Yahweh es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Romanos capítulo 1, versículo 21 y versículo número 22. Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22 dice: pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Te das cuenta? El orgullo hace a las personas creerse infalibles. El engaño y las falsas ideas vienen del orgullo. Hoy vemos líderes espirituales con capacidades de infalibilidad, que lo único que demuestran es orgullo. ¿Te das cuenta del por qué Yahweh, nuestro Elohim, resiste a orgullosos y a soberbios? Bueno, continuamos con la porción y vamos a Levítico capítulo 9, versículo número 7. Y dijo Moshe a Aarón: acércate al altar, ojo con lo que viene aquí, y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Yahweh. Esto es bien importante porque, por lo tanto, vemos cómo se trata de una ordenanza específicamente para Aarón en aquel entonces. ¿Por qué debía ser de esta forma? Porque Aarón debía pedir perdón, debía hacer reconciliación. Vamos por favor al versículo número 22 al 24, allí mismo en Levítico número 9. Levítico capítulo 9, versículo 22 al versículo número 24. Dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moshe y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Yahweh se apareció a todo el pueblo. Ojo, versículo 24. Y salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Mira, este versículo número 24 nos confirma que Yahweh perdonó a Aarón. Fue un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento que implica, obviamente, no volver a reincidir en la infracción a la Torá. Mira, si Yahweh no hubiera visto ese genuino arrepentimiento en Aarón, seguramente no habría mandado fuego para que consumiera el holocausto. Continuamos, Levítico capítulo 10, versículo 1 y versículo número 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó.
Y salió fuego de delante de Yahweh y los quemó. Y murieron delante de Yahweh. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, lo que está pasando es muy sencillo. El orgullo que seguramente hubo en los hijos de Aarón los llevó a tomar la iniciativa de presentar su propio incienso. Repito, ¿cuál es el problema? Nadab y Abiú presentaron fuego extraño. Muchos podrían pensar, a ver Omar, pero ¿cómo es posible que Dios sea tan cruel? ¿Por qué ellos, si están presentando un fuego a Yahweh, murieron? ¿Cuál es el problema? Repito, Nadab y Abiú presentaron fuego extraño. Me vas a decir, oye, pero es que lo ofrecieron con todo su corazón. ¿Por qué murieron si su intención siempre fue buena? Sencillo. Las instrucciones dadas por Yahweh nuestro Elohim son para guardarlas y obedecerlas. Las instrucciones dadas por Yahweh nuestro Elohim no están hechas para que las interpretemos y las sigamos según nuestra conveniencia o nuestro antojo. Hoy es común tratar de justificar nuestras acciones afirmando que Dios mira el corazón y con eso basta. Es como pensar el fin justifica los medios. Así que veamos acerca de la construcción del becerro de oro mientras Moshe habla con Yahweh. Vayamos por favor un poquito atrás al libro de Éxodo capítulo 32 del versículo 1 al versículo número 6. Éxodo capítulo 32 versículo 1 al versículo número 6. Dice: Cuando el pueblo vio que Moshe tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: Levántate, haznos un Dios para que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moshe, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces, todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: Este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y subraya esta parte, y Aarón hizo una proclama, diciendo: Mañana será fiesta para el Señor. Y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos, y trajeron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Yo te vuelvo a preguntar, ¿sigues creyendo que el fin justifica los medios? Mira, aquí observamos que los medios simplemente no justificaron el fin. Ellos construyeron un becerro de oro con el objetivo de ofrecer sacrificios y ofrendas de paz a Elohim. Pero ojo, la Torá es muy clara y no está hecha, repito, para que la interpretemos o la tomemos a nuestra conveniencia. Isaías capítulo 55, versículo número 7 al versículo número 9. Isaías capítulo 55, del versículo 7 al versículo 9 dice: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y el Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mira, es interesante el saber, entonces, que muchas veces nuestros pensamientos son tan limitados, que lo único que podemos estar desechando son bendiciones. Un ejemplo de fuego extraño, por ejemplo, es guardar el domingo como día de reposo, cuando Yahweh ordenó el séptimo día. Hoy los líderes religiosos defienden que cualquier día de la semana puede ser guardado como un día de reposo y esto será correcto. Lo importante, dicen ellos, es hacerlo con el corazón para Elohim. A ver, ¿de verdad es así? Fíjate, Nadab y Abiú presentaron fuego extraño a Elohim. Recuerda, nadie puede añadir, nadie puede quitar a lo ordenado por Elohim. Deuteronomio capítulo 4, versículo número 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, que yo os ordeno. ¿Y por qué será que no podemos confiar en lo que dice nuestro corazón? Y entonces decir, bueno, guardo yo un día de reposo con todo mi corazón, distinto al que mandó Elohim. Fíjate lo que nos habla acerca del corazón. Jeremías capítulo 17, versículo número 9. Engañoso, ¿quién es ahí? Subraya, engañoso es el corazón,
más que todas las cosas. Ojo, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Mira, por ello es la gran responsabilidad de quien enseña las palabras de Yahweh. Por ello es la gran responsabilidad de enseñar a diferenciar entre lo puro de lo profano. Ezequiel capítulo 44, versículo número 23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Mira, es común escuchar, Omar, es que Yahshua ya nos hizo libres, por lo tanto podemos guardar otro día de reposo, pues al fin lo estoy dedicando a Dios con todo mi corazón. Mira, podemos celebrar fiestas no ordenadas, al fin lo estoy haciendo para Dios, dicen las personas. Dicen las personas también, mira, podemos comer de todo. Al fin damos gracias a Dios antes de comer mis alimentos y por lo tanto todo está limpio. Mira, la palabra de Yahweh nos advierte en Mateo capítulo número 7, del versículo 21 al versículo número 23, que no todos los que le digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Sus palabras, sus mandamientos, la Torá. Ojo entonces, no todo el que de repente habla bonito y el que se expresa bonito a Dios entrará en el reino de los cielos. Solamente los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Dice versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ojo con el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién es un hacedor de maldad? Aquella persona que simplemente no guarda Torah. ¿Te das cuenta? No podemos seguir leyes o mandamientos de hombres sin Torah, pues el seguir enseñanzas de hombres es seguir fuego extraño que Yahweh nunca ordenó. Así que tengamos mucho cuidado. Isaías capítulo 55, versículos 7, 8 y 9, lo volvemos a leer. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y el Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahweh. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bueno, continuemos. Justo esta porción de la Torá podemos encontrar acerca de los animales que el pueblo de Israel, ojo, pueblo de Israel puede comer y que no puede comer. Ojo, te dije qué animales podemos y no podemos comer como pueblo de Israel, no como judíos, sino como pueblo de Israel. Levítico capítulo 11, del versículo 1 al versículo número 8. Y veamos qué es lo que dice. Dice, habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo, ¿qué dice ahí? Dice, habla a los judíos y diles. No, ahí dice, habla a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Las 12 tribus. Hoy sabemos que históricamente esas 12 tribus se dividieron en dos casas. Casa de Judá, casa de Israel, que por cierto, casa de Israel se encuentra dispersa por todas las naciones, de la cual formamos parte tú y yo. Así que leo, habla a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis. Estos, el camello, porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda.
También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos, ¿qué dice ahí? No comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Por lo tanto, tenemos que los animales prohibidos para el pueblo de Israel, repito, pueblo de Israel, está el camello, el conejo, la liebre y el cerdo. Continuemos. Levítico capítulo 11, del versículo 9 al versículo número 12. Estos comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación. Por lo tanto, tenemos que los animales prohibidos son los que no tienen escamas ni aletas. ¿Cuáles pueden ser estos? Las langostas, los langostinos, los camarones, los pulpos, el calamar, etc. Continuamos. Levítico capítulo 11, del versículo 13 al versículo número 23. Y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán. Serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago, todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Así que mira, nos damos cuenta cómo es que el pueblo de Israel tiene leyes de comida kosher, o bien comida limpia. Leyes que siguen siendo vigentes en nuestros días. Ojo, hoy las religiones se escudan en un versículo de la Biblia para decirte que puedes comer de absolutamente todo. Y esto es 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo número 4. Y entendamos el libro de Timoteo, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo número 4. Dice: porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Fíjate muy bien este versículo y fíjate el significado o la interpretación que le dan las religiones. Dicen, los animales son buenos, pues Dios los creó. Pero sabemos que en Levítico número 11 nos damos cuenta que no todos los animales fueron hechos para que los comamos. Ojo, todos los animales son buenos, sí, estamos de acuerdo, pero no todos fueron hechos para que los comamos. Por eso es que la religión dice que lo que Dios creó es bueno, por lo tanto puedo dar acción de gracias y entonces comer de lo prohibido y entonces será bueno y no habrá ningún problema. Fíjate, ese es el sentido o la interpretación que hoy día dan las religiones. Vamos por favor al libro de Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66 y veamos si realmente estos animales que se consideran inmundos pudieran ser considerados limpios para que los podamos comer. Isaías capítulo 66 del versículo 15 al versículo número 17. Dice, porque he aquí que Yahweh vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahweh serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. Vamos por favor al mismo libro de Isaías, capítulo 65, un capítulo atrás. Isaías 65 del versículo 1 al versículo número 4. Isaías capítulo 65 versículo 1 al 4 dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado
por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Yo te pregunto, ¿de verdad crees que Yahshua vino y limpió los alimentos que él mismo dio por inmundos? Él nunca podría haber venido a contradecirse, y como lo estamos leyendo, la carne de cerdo es inmunda. Levítico capítulo número 11, del versículo 44 al versículo número 47. Porque yo soy Yahweh vuestro Elohim, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Esto es, pero claro, amado pueblo de Israel, no busques tratar de justificar tus actos, simplemente obedece a nuestro Creador, tal como lo pidió. No sea que nos encuentre ofreciendo fuego extraño que Él nunca mandó. Que tengas un muy bendecido inicio de semana. Shavua Tov y bendiciones.